Esta es una hermosa ciudad colonial rodeada de montañas y de tres importantes volcanes: el volcán de agua, el volcán de fuego y el famoso Acatenango. Por ende, es una ciudad sísmica, está construida bajo un suelo que se mueve constantemente. Por eso en la era de los españoles ellos dijeron: pues hagamos las calles así, empedradas, para fortificar el suelo y así cuando tiemble no se derrumbe. Y el plan tenía mucho sentido, pero falló, porque sí se derrumbó en 1770 y péguele. Un terremoto casi que desbarató por completo esta ciudad, haciendo que la capital del reino de Guatemala se moviera de aquí a la ciudad de Guatemala que conocemos hoy en día, la cual exploramos a profundidad en el video anterior que les dejo por acá. Y desde ese entonces, después del terremoto, a esta ciudad se le conoció como la arruinada Guatemala. ¡Qué lindo nombre le pusieron! Algunos también la llamaron la antigua ciudad, y hoy la conocemos con mucho cariño como la ciudad de Antigua en Guatemala. Sean bienvenidos. En esa época los españoles también dijeron: construyame aquí una fuente de chorros de agua creativos. Y los ingenieros se tomaron el trabajo muy en serio. A esta ciudad, en ese entonces, en la era de los españoles, se le conocía como la muy noble y muy leal Santiago de los Caballeros de Guatemala. Después, cuando se mudaron a la ciudad de Guatemala, capital de este país hoy en día, allá se le llamó la Nueva Guatemala de Asunción, o sea, la nueva ciudad de Guatemala, haciendo que esta fuera entonces la antigua ciudad de Guatemala. Antes de continuar, vamos a entrar a la catedral principal del Parque Central, ¿no? Es una catedral blanca, muchas aquí son amarillas, ya vamos a ver más adelante, porque el color blanco significa el Antiguo Testamento. Y aquí adentro vamos a encontrar una curiosidad que quiero mostrarles. Un lugar tranquilo, un lugar bastante pacífico, también con obras de arte en sus muros. Y esto allá enfrente es el sagrario. El sagrario, que para la religión católica es donde se representa que está el cuerpo de Cristo. Pero allá en el muro, al fondo, ese muro que da hacia el otro lado, hacia la calle, sería exactamente este muro. Detrás de este muro, que pues ya estamos en la calle, ¿no? Vea. Estamos por fuera de la catedral, hay unas personas pasando aquí, unos carritos en sus calles empedradas. Pero este ángel es San Miguel de Arcángel, que es el que cuida que ningún espíritu maligno se le meta allá a fregarle la vida a Jesús mientras está dentro de la catedral, como una forma de protección de esos espíritus malignos, esas creencias de la época. Aquí caminando por el Parque Central, que es todo esto de aquí, encontramos por ejemplo este edificio, muy importante edificio, porque aquí vivía el representante del rey, el único personaje en Guatemala o en Antigua que podía hablar directamente con el rey allá en España. Y esto era básicamente un edificio militar. Aquí eso estaba custodiado por militares por todo lado, y desde esa época lo tenemos así, casi que intacto, ya que después de esos terremotos esta ciudad quedó devastada, ¿no? Completamente en ruinas casi, y tocó reconstruirla poco a poco, pero la reconstruyeron a su imagen y semejanza. Y hace muchos años ya, aquí nos podemos llevar una muy buena idea caminando por estas calles de cómo lucía la antigua ciudad de Guatemala en realidad en la era de los españoles. Pero este parque de aquí, esto no era así tan lindo como lo vemos, todo verde, lleno de fuentes excéntricas, lleno de parques, plazoleticas y la cosa para venir a comer helado. Esto era una plaza de armas, todo esto estaba desocupado y aquí era puro entrenamiento militar. Todo esto, imagínense, ejército de los españoles custodiando la zona, y aquí entrenaban su balística, sus estrategias para seguir abarcando más y más territorios a la vez. En la era de la Inquisición, aquí sucedió un evento bastante traumático, y es que la Inquisición lo que quería era que los pueblos indígenas adoptaran al Dios de la religión católica como su único Dios, una religión monoteísta. Y acá pusieron unos palitos y armaron una gran hoguera y quemaron vivos a 300 indígenas en esa época que estaban en desacuerdo con adoptar la religión católica. Ellos seguían alabando a sus dioses, seguían alabando sus religiones, tenían todavía sus creencias, y en la época de la colonia, de la conquista, pues a los españoles y a la religión católica no les gustó mucho ese cuento y les prendieron candela. Ese es uno de los tantos eventos de la Inquisición que hubo a lo largo de nuestro continente, pero pues ese fue el que ocurrió en esta misma plazoleta en la ciudad de Antigua Guatemala. Y este edificio aquí era el ayuntamiento, ¿no? O la alcaldía. Así que en la plaza principal o Parque Central de Antigua Guatemala vemos los cuatro poderes fundamentales de toda conquista o de todo nuevo lugar, de toda nueva ciudad en esa época, que es en la iglesia el poder religioso como el poder más importante de todos. Allá el poder militar o el poder del rey, que era el segundo, ni siquiera el primero. Después tenemos el ayuntamiento, que es como el alcalde de la zona, y allá al fondo en la esquina pura tenemos el mercado, que sería como el cuarto poder.
el poder donde usted va a intercambiar la moneda por objetos y también por alimentos. Un lindo lugar este de Antigua Guatemala. Y es que si nos damos cuenta, la iglesia está sobre una superficie, ¿no?, de escaleras para que quede más alta que el resto de edificios, porque una vez más la iglesia era la que controlaba casi que todo, la última palabra en casi todo. No todo eran iglesias, no todo eran palacios, no todo era ejército y poder. Esto que está por detrás de mí es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue la primera universidad del país y fue la cuarta universidad a nivel de América Latina. Y es toda esta cuadra de aquí, todo esto, desde esa época hasta por allá. Imagínese usted en el año 1600 y péguele y decir: por esta calle empedrada debo ir a una clase de finanzas aquí. Tengo parcial, tengo examen. Véalo. El escudo de armas de España, nada más y nada menos. Y allá el escudo de la iglesia, porque justo aquí la catedral principal, haciendo parte pues del mismo proyecto, ¿no? Entonces usted salía de su parcial, de su examen de física, de álgebra de Baldor, y se iba para su casa caminando pocas cuadras, porque realmente de la plaza se contaban 4 cuadras para aquí, para el norte, para el sur, para todo lado, y ese era el lugar, esa era la ciudad, nada más 4 cuadritas para aquí, para allá, y este era su barrio, su entorno, su ciudad, su mundo, clima templado, caluroso al mediodía. Perfecto. Pero la iglesia en ese entonces no solo patrocinaba la educación, sino la salud. Aquí tenemos a la iglesia de San Pedro, ¿sí ven que es de color amarillo? Lo cual representa el oro, lo cual a su vez representa el Nuevo Testamento. Y a su costado el hospital, el cual fue el primer hospital de la ciudad también. Como se dan cuenta, es que la iglesia era la que mandaba, era la patrona. Si la iglesia decía se construye hospital, se construye hospital, se construye universidad, se construye universidad. Y lo lindo es que hoy en día esto sigue siendo un hospital. Hay muchos médicos alrededor del mundo que vienen a hacer voluntariado aquí para ayudarle con los problemas de salud a la gente local de Guatemala que lo necesita. Es como un hospital, obra social, voluntariado, pues para ayudarle a la comunidad que vive aquí, ¿no? Que tal vez no pueda acceder a un hospital en la ciudad o lo que sea, aún tenemos este espacio. Eso es un fino detalle. Y si se dan cuenta, es que son edificios muy pequeños. Pues esta iglesia está relativamente pequeña con otras que hemos visto en América Latina, porque el temor de las montañas y los volcanes con sus terremotos, pues entre más grande usted haga la vaina, más duro cae al piso cuando se derrumbe. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo quedaron estos templos después de los terremotos. Esas son las ruinas. Aquí ya no hubo intervención humana para volver a construirlos a su imagen y semejanza. Esto lo dejaron ya aquí como una muestra de lo que puede hacer el poder sísmico de la tierra. Y eran edificaciones pues más altas, ¿no? Aquí empezaron a decir: ah, no, eso no pasa nada, ya tiembla, pero hágale, mijo. Construyamos esas iglesias bien celestiales, grandes, altas, y 2, 3 temblores más tarde todo se venía abajo. Porque vean, es que estos muros como estaban hechos, pues realmente eran muy delgados, muy enclenques. Aquí esto parece que era un arco antes, y bueno, así quedó todo después de un buen par de terremotos. Esto para que nos demos una idea de cómo quedó la ciudad destruida después de ese semejante terremoto tan famoso. Que después de tenerlo así todo en ruinas, fue una sabia decisión mover la capital a lo que hoy en día es la ciudad de Guatemala. Este lindo parque que estamos atravesando se llama el Parque de la Unión, pero lo interesante es esta gran alberca que está de frente. Esto existe desde la era colonial de los españoles, cuando hicieron sus primeros cimientos aquí en la ciudad, y hoy en día, vea, todavía tiene agua. Toda esta alberca grande aquí, donde venía la gente a lavar sus chiros. En esa época no había lavadora ni secadora. Las señoras venían aquí a lavar la ropa de los españoles que vivían en todas estas casas de alrededor. Los españoles las contrataban para la limpieza y venían aquí a lavar los corotos de los Cervantes, de los Sevilla, de los López, de los Rodríguez. Miren qué interesante este lugar, hecho en piedra, pura piedra. Aquí estamos. La fuente, si ven, aquí está todavía la piscina donde lavan la ropa, pero aquí es donde lavaban la ropa de verdad. Se traía aquí los chiros de su patrón, ¡pum!, y les echaba agüita, así. Vamos a lavarle los calzones a este man, que están como sucios, y restregaba aquí la ropa. Le metía aquí su jabón, pues que en esa época me imagino que el jabón lo hacían con grasa de algún animal por ahí, ¿no? Usted sabe que el jabón que nosotros usamos para bañarnos, literal, es grasa de marrano y grasa de algunos otros animales, ¿no? En esa época me imagino que era igual. Cogían por ahí algún marrano de la montaña, algún marrano de la selva, le daban materile y con esa grasa que le sacaban haciendo jabones para lavar la ropa aquí. Hoy se ve pues bastante bonito, bastante
lindo ese paisaje con el reflejo de la palmera y todo el cuento. Pero en esa época yo imagino que esto debía oler bastante maluco. Y aquí tenemos una iglesia más que no es ni plateada, ni dorada, ni nada de eso, sino que es así como la vemos, una fachada gris, un poco triste. Y es que eso representaba el voto de pobreza de la iglesia. Aquí vivían unas monjitas, pues no aquí, sino en el convento que es este de aquí. Unas monjitas que no salían para nada, estaban allá, aisladas de la humanidad. Desde alguna de sus ventanas por lo menos espero que pudieran ver el volcán de agua que está allá, que por fin nos deja ver su presencia, porque hay una nube grande y ahí ya más o menos se puede observar un poco. Y es que el volcán de agua está dormido, estaba echándose una siesta el man hace muchos años, pero aquí nomás atrás hay otro que se llama el volcán de fuego, que como su nombre lo indica, ese sí está súper activo desde hace muchos años también. Vamos a verlo muy pronto en un video que les tengo preparado especial. El hospital que les mostré anteriormente fue fundado por un curita muy amable llamado el curita Pedro, pero él viene de España, de Tenerife. En el barco que venía, ese barco lo dejó en Honduras y desde Honduras se hizo toda una ruta de peregrinación, de la cual hizo parte esta calle que estamos atravesando hasta allá. Hasta el fondo allá de la calle vamos a encontrar puras capillas conmemorando ese suceso importante. Y fue un curita muy reconocido y muy querido, no solo por el hospital, sino por la herencia religiosa que dejó aquí en Guatemala, tanto así que el Papa Juan Pablo II vino aquí a este país y vino a hacer todo su proceso religioso para volverlo un santo. Y es que caminar por Antigua y por sus calles es realmente como un gigante monasterio. La presencia de la iglesia se notaba, pero en todas sus esquinas, donde hoy en día también hay unos lindos mercadillos. Es todo un comercio, vea eso, es que tienda del hermano Pedro. Don Pedro era el patrón aquí. Tumbas del hermano Pedro, o sea que la tumba de Pedro está aquí, en este lugar. Vamos a ver si la encontramos por ahí. La hemos encontrado, amigos. Esto que está enfrente justo es la tumba del hermano Pedro, no ese tan importante sacerdote de esa época. Pues por respeto vamos a grabarla solo desde aquí, porque ahí se no cámaras y pues a donde fueres es lo que vieres hay que respetar, pero aquí yace el cuerpo de ese importante señor. Pero ¿por qué tanta algarabía con el hermano Pedro que tenemos aquí por detrás? Pues él fundó el hospital, ¿no? Pero en esa época no había recursos, no había medicina. Entonces él fue y habló con indígenas y ellos le dijeron, no, pues aquí tenemos estos arbolitos y estas plantas que son medicinales. Él se juntó con ellos y sembró alrededor de su hospital y en algunos lugares de la ciudad varios árboles medicinales y con eso alivió las enfermedades y los males de los habitantes de aquí. Un cura que cura. Desde ese entonces se cree que el hombre hace milagros y si usted está enfermo, le quiere pedir lo que sea, usted sabe que aquí en Guatemala creo que es el 70% de la gente son católicos, tienen esas creencias y pues el hermano Pedro es una figura que ante esas creencias hace milagros. Por eso aquí podemos ver todas las muletas de la gente que volvió a caminar por creer en los milagros del cura Pedro. En esa época los españoles estaban felices en Guatemala porque encontraron el cacao. Usted sabe que los primeros indicios del nacimiento del cacao se le atribuye a Guatemala, pero los españoles también buscaban oro, también buscaban plata y aquí no encontraron mucho. Más arribita, en un país vecino hoy en día conocido como México, allá se encontraron oro, plata, mejor dicho, de todo. Pero lo que los españoles encontraron aquí, en esta tierra, fue la mano de obra de los indígenas. Y en esa época existió una ley llamada la Ley de Repartición de Indígenas, que quiere decir que a cada español que viviera aquí le correspondía un número determinado de indígenas para que trabajaran para él. Según la historia y según los libros, los españoles en ese entonces decían que eso no era esclavitud, sino que era darle la oportunidad a los indígenas de dignificarse trabajando para ellos. Palabras más, palabras menos, esclavitud. Pero en ese entonces estaba el reino de España y estaba la iglesia, ambos conquistando los poderes. Y en una de esas se agarraron el curita, el alcalde, el rey, todo el mundo se armó una pelotera. Y la iglesia se fue allá hasta España a decirle al rey de España, vea, aquí como están jodiendo a los indígenas, los tienen masacrándolos, los tienen esclavos, los tienen, mejor dicho, pobrecitos, como sufren. Derechos humanos, hagamos algo. Entonces desde allá se da la orden de que los indígenas solo podían trabajar para los españoles un tiempo determinado del mes. Echa la ley, echa la trampa, amigos míos. Entonces el español que vivía en esta casa decía, ah bueno, este grupito de indígenas de aquí trabaja para mí una semana, la otra familia de allá la segunda semana, la otra familia de allá la tercera semana y así cubría todo el mes de trabajo forzado. Quiero tomarme estos segundos para agradecerle a los mayas, porque gracias al calendario maya, según mi fecha de nacimiento, por fin dejé de ser un animal desgraciado en el zodiaco. En nuestro zodiaco yo soy Escorpio, un bicho que pica y mata. En el calendario chino soy una rata. Entonces vamos de mal en peor, pero para el calendario maya soy un quetzal, que es un ave nacional que inclusive está en los billetes de Guatemala. Mi signo en maya se dice Tihash, que no es en realidad el ave, es otra cosa, pero el ave lo representa. Y es esto de aquí. Este es el Tihash, este
es mi signo zodiacal maya. Un artefacto hecho en jade, que es una piedra preciosa de los mayas. Porque Guatemala es uno de los 4 países que tiene el buen jade a nivel mundial. Y era la piedra preciosa de los mayas. Cuando llegaron los españoles, obviamente se emberracaron porque ellos venían a buscar oro, plata, diamantes. Y los mayas le dicen, no, es que para nosotros lo más precioso es esto. Esos manes se pegaron una embejucada. Pero hoy nos llevamos nuestro jade colgado aquí en agradecimiento de que por fin, a diferencia de los chinos, ya no soy una rata. Buenas, ¿qué es lo que vende aquí, señora? Encontré esto y se ve bueno simplemente así, a simple vista. ¿Esto qué es? Estas cositas de aquí, ¿qué son? Son rellenitos, son de plátano maduro rellenado con frijol dulce. Bueno, 2 de esos, porfa. Aquí usted va a encontrar miles de restaurantes, súper 5 estrellas, la vaina súper coqueta, pero también va a encontrar esto, que es lo que a mí me llama la atención. Una señora que ahí detrás de la cortina tiene su cocina, que se ve que la señora tiene buena mano y cocina sabroso y nos va a regalar aquí unas croquetas de plátano más conocido aquí como rellenitos. Y el otro son de frijoles. Eso, son empanadas de papa. Sí, he hecho unas 2 de empanadas de papa, porfa. Vamos a desayunar. Esto de aquí es un revolcado, que es básicamente un estofado de la cabeza del cerdo, que es básicamente el cerebro, los sesos del cerdo aquí como en una especie de sopa de guisado. Y pues la gente viene aquí, camina, pide lo que quiera y sigue, se puede sentar aquí o irse para la casa. Vamos a probar la empanada de papa. Es curioso porque la masa de esta empanada es una tortilla, sabe a tortilla. Guatemala es frontera con México, tienen mucha cultura similar, entre esas el sabor de esta tortilla que envuelve la empanada. El rellenito pues como, haga de cuenta, una bolita de plátano rellena de frijoles. Véalos. Ese está bien interesante. Creo que es el que más me gustó de los dos. Porque son frijoles con dulce. Me recuerda mucho ese postre japonés que probamos en el mercado en Tokio. 30. Mira, muchas gracias. Para servir. 30 son menos de $5. Barriga llena, continuamos. Entonces en México hay tortilla, aquí hay tortilla, en Honduras también, porque el manejo del maíz se le atribuye a esa época de la Mesoamérica, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, que era todo este gran pedazo de continente donde no hay las fronteras que conocemos hoy. Y un dato curioso es que yo me hice un test de ADN hace unos años. 40% de mí es mesoamericano. Mesoamérica estaba compuesta por muchas culturas, ¿no? Estaban los aztecas y otros más. Cuando llegaron los españoles dijeron, bueno, todo eso pongámoslo en términos generales son los mayas. Así que, ¿qué quiere decir? Que yo tengo increíblemente un 40% mío de los mayas. Lo digo increíblemente pues porque yo soy colombiano y es la primera vez que piso esta tierra así como tan de frente. Me hace pensar, ¿será que estoy caminando por la tierra de mis antepasados? Ha habido muchas comunidades indígenas y muchos imperios indígenas antes de los españoles. Yo hubiera podido haber sido de otro tipo, no sé, de los incas, tal vez un poco más cercano, pero no. Según mi ADN, yo vengo de por acá. Mi otro 60% es de la península ibérica. Así que yo soy literal la mezcla entre los españoles y los indígenas de esta región. Más mestizo para dónde. Y de frente, una de las caras emblemáticas de la ciudad de Antigua, Guatemala. Esto por detrás de mí es el arco de Santa Catalina. Realmente, más que un arco, es un puente que conecta esta parte del monasterio con esta parte del monasterio, ya que las monjitas no podían salir a la calle, pues atravesando de un lado para otro por arriba. Y desde ahí quedó esta foto insignia, que si usted toma la foto desde allá, pues también vamos a ver al único y majestuoso volcán de agua. Si se dan cuenta, ya hay un reloj, ¿no? Con números romanos, pero cometieron un error que dejaron ya ahí para siempre, porque qué carajos. Y es el número 4. Ahí está como si fueran 4 palos, pero eso no es así en romanos. Igual, un fino detalle que demuestra que todos somos humanos y cometemos errores, ¿qué importa? Igual eso está muy lindo. Cuenta la leyenda que el primero en equivocarse fue un rey, que le dijo al relojero, póngame esta vaina así. Y el relojero le dijo, pero es que así no se escribe el 4 en romano, hermano. El rey se enojó, le pegó en el orgullo y mandó a matar al relojero, dando el mensaje claro y conciso de que un rey nunca se equivoca. Dicen que desde ahí los relojeros a nivel mundial ponen el 4 de esta forma. Usted se fija, el Big Ben allá en Londres también tiene el 4 con 3 palitos en vez de como debería ser en números romanos. Pero eso son simplemente leyendas. Cuando eso ocurrió yo estaba muy pequeño y no me acuerdo. En esa época, en esa lucha de religiones entre el catolicismo y los mayas, se da este tipo de sincretismo, que es básicamente la mezcla entre las religiones indígenas y la católica. Se ponen de acuerdo y dicen, oiga, tenemos muchas cosas en común, muchas similitudes. Y de ahí nacen este tipo de lugares, este tipo de templos, donde se conserva de alguna forma esa tradición y cultura maya, pero con personajes que tienen caras y facciones bastante españolas. Como por ejemplo este de aquí, que es el abuelo amarrado. Si usted le mira la cara al abuelo amarrado, pues es un español, ¿no? Es un europeo. Piel blanca, facciones españolas. Y esto con el fin de que los españoles no se dieran cuenta que los mayas todavía seguían adorando su religión, pero disfrazada
de un concepto europeo como para pasar desapercibidos. Y hoy en día tenemos este tipo de templos donde la gente todavía en la actualidad viene a rendir homenaje, prenden sus velas, hacen ofrendas aquí con todas estas flores, inclusive le ofrecen cerveza al abuelo amarrado. Ay, abuelo, ¿cómo así que tomando cerveza a estas alturas? Y tenemos otro tipo de deidades de la religión maya, pero adaptada al concepto europeo del catolicismo. Hemos llegado a la iglesia de la Merced, una de las más emblemáticas de la ciudad, pero alrededor lo interesante no solo eso, sino que es un mercado de muchas delicias típicas de la región. Venden comida, venden ropa, venden artesanías, cuadros, sombreros, manillas, y allá hay una fuente de un lugar que ustedes conocen, que es esta fuente de aquí, el templo que les mostré que está completamente en ruinas. Ahí es donde estaba esta fuente originalmente. Ella pues no quedó en ruinas, sobrevivió, y lo que hicieron fue sacarla de allá y ponerla aquí como la fuente principal de esta plaza que rodea esta linda catedral. Esta iglesia también fue completamente destruida en los terremotos. Esto es una reconstrucción, pero en esa época pues no había buenos arquitectos, no había mucha ingeniería al respecto. Entonces le dijeron a unos obreros: hermano, reconstrúyame esto a lo que era antes, más o menos un estilo como inspirado en el barroco y la vaina. Y si vemos, pues, por ejemplo, la orden fue: hágame aquí unas uvas en representación del vino, que es el cáliz. Y pues estas fueron las uvas que hicieron. En esa época los albañiles no habían visto nunca unas uvas y dijeron: bueno, esto es lo mejor que puedo hacer. Y allá está el Cordero de Dios. Pero lo lindo e interesante es que le cuelgan dos mazorcas, dos pedazos de maíz, que para los mayas el maíz era muy importante. También representa el origen de la vida. Así que es una iglesia católica con mucho aspecto maya en su alrededor. Vea qué interesante este muro que encontré por acá. Esto era un mercado en la antigüedad y allá se ven los precios todavía. Dice: venta de loza, 4 reales. Verduras en menores cantidades, 2 reales. Todo está en reales. La moneda local de esa época pues era el real, y ahí lo podemos ver. Todavía sigue intacto ese pedacito de muro y se puede leer. Hemos llegado al mercado de Antigua, un mercado tradicional clásico de aquí, que si en los otros mercados encontrábamos cosillas, en este vamos a exagerar. Estos sí son callejones y callejones, empezando por la ropa, la señora que lleva su maniquí, lo de siempre, carcasas de celular, un mercado de muchos cheches, cositas varias, como los que hemos visto anteriormente. Yo pasé y sentí de un olor a ceviche, me puse a mirar por todas partes, y es que aquí venden ceviches, más o menos como una mezcla México-peruana. Siendo este mi plato favorito sobre el planeta, me pregunto yo qué tal el ceviche en Guatemala. A la señora le toca mover su negocio para que salga el carro y volver a poner su negocio. Este aquí es el ceviche. Trae de todo, un colorcito diferente, un color rojo. Esto de aquí al fondo para hacer ceviche de criadilla. Lo que quiere decir básicamente pues las bolas del toro. Me gusta mucho el ceviche de pescado, pero ceviche de bolas de toro creo que todavía me falta mucho por recorrer antes de ingresar en esas canchas. Vea que aquí hacen tortillas de maíz negro o maíz azul. Y justo enfrente también tenemos mango con tajín, mango con picantico, plátano maduro, todo listo para la acción, listo para comer. Es que estamos grabando esto un sábado, pero quiere decir que los viernes aquí también, como en todo lado, se dedican a la parranda. Y el ceviche se dice que ayuda para los males de la resaca y el guayabo, o como le dicen aquí en Guatemala, la goma. Y estos son, pero callejones infinitos de todo. Ropa con comida y muchas otras cosas, todo mezclado ahí. Esta señora vende dinosaurios. Amigos, lo hemos visto ahora sí todo. Vende animalitos en plástico, pero en su gran mayoría dinosaurios. Yo imagino cuando la señora vino aquí a arrendar el local, el señor le dijo: ¿qué tipo de negocio va a poner? No, yo creo que va a vender dinosaurios. Se lo alquilo. Muy buena idea. Por el olor, ya se sabe que aquí es pura fruta. Huele a todas las frutas mezcladas así en el ambiente. He encontrado algo que se llama la paterna. Es una fruta de aquí que dicen que uno simplemente hace clac y se coge este frutico de adentro. Es rico, es dulce y es básicamente una pepa pues envuelta en lo rico dulce, ¿no? Yo creería que esto es como una prima de la guanábana, ¿no? Porque sabe bastante parecido. Está bien interesante. Esta aquí es otra fruta exótica llamada níspero. Se la rompe así, tiene una cascarita que se pela como si fuera una uva, ¿no? Esta fruta es muy buena porque va a poner a prueba su nivel de paciencia a la hora de pelarla. Pero una vez la pela, wow, esto está muy bueno, hermano.
De verdad, esta es mi favorita. Oiga, mis respetos. ¿A cómo la libra? Esto está increíble. Con toda la sinceridad del mundo. Qué cosa más buena de fruta. Me voy a llevar una bolsa. Oiga, yo no lo conocía, pero eso está brutal. Y me llevo todo esto. ¿A cómo la libra de níspero? Ese está a 10 la docena. A 10 la docena. Bueno, me llevo una docena, por favor. ¿Ahí están las 12? Sí, ahí están. Y es así como yo encontré el amor en Guatemala. Justo después del mercado, que es todo esto, está la estación de bus. Pero es muy importante que yo les muestre esto, con esta fruta en la mano. Si se dan cuenta, todos estos buses son los buses de colegio de Estados Unidos. Y los americanos cuando vienen aquí, le llaman a esto los chicken bus. ¿Por qué? Porque es que aquí la gente viaja con gallinas, con lo que sea, de un pueblo a otro. Pero lo que es curioso para los norteamericanos es que son buses escolares donde alguna vez sus hijos viajaron para la escuela. Solo que aquí, en Guatemala, han sabido pimpearlos y han sabido ponerlos a su estilo. Un poco más gomelos, un poco más coquetos, porque miren cómo los decoran, miren cómo los tienen, que inclusive si usted tiene su bus así de bonito, el vecino se va a poner celoso y lo va a poner más bonito todavía. Este bus de aquí se llama Dorita. Les pintan sus latas, les ponen sus buenas cositas aquí, decoraciones y todo. Su buen correcaminos, que pensé que era un quetzal por un momento. Y esta es una estación de bus bastante conveniente. Ese sí tiene el color original de los gringos, ¿no? Un bus escolar típico de allá. Una completa algarabía esa estación de buses. Pitos, ruido. Es bien interesante, pero bien curioso, ¿no? Que preciso traigan todos esos buses de allá de Estados Unidos, ¿no? Es bastante singular y aquí estamos ya en otra cara de mercado. Y bueno, amigos, no, este mercado es un real laberinto, es gigante. Yo me metí a dar vueltas. Realmente ya ni siquiera sé dónde estoy. Me la he pasado bien entretenido viendo de todo aquí. Artesanías, jarras, niños, señoras, de todo por todas partes. Y pues yo no sé, yo me imagino que seguiré caminando hasta que vea la luz. Ahora lo único que me queda es almorzar, descansar un rato y ver un poco de la ciudad en la tarde. Para eso hay un mirador, un cerro muy importante que vamos a conocer y a alistarnos, porque se nos vienen días pesados. Entre esos, una cumbre, la subida a uno de los volcanes más importantes de este país. Estoy a punto de darle envidia a todos ustedes, porque tengo en la mano un objeto que se llama el ronrón. Véalo. Se le da vueltas. Este es el tipo de cosas que uno le regala al hijo, como para llevarle un regalo, decir, ay, quiero llevarle un ronrón a mi niño. Y a los 5 minutos, usted como padre de familia está arrepentido. Bienvenidos a lo que nos lleva hacia un lindo mirador. Las 5:30 de la tarde. Estamos llegando al Cerro de la Cruz, ya para desde allá mostrarles un poco la dinámica de la ciudad y culminar con este recorrido subiendo por estas lindas escaleras de aquí, donde hay una gente cantando una vaina religiosa. Vea qué lindo. Ese volcán decorando siempre la ciudad. Impresionante, muy bello. Qué paisaje. Creo que por allá. Sigamos a la señora. Esta señora se ve que sabe para dónde va. Día 2 en Guatemala. Estos dos videos han sido como para sentar en el país, como bueno, llegamos a un país nuevo, miramos qué tal la dinámica, qué tal la situación, pero ya a partir de aquí me voy metiendo ya en temas más profundos. Ya que la señora sí me llevó para donde era, yo sí sabía, es que esta señora se ve que sabe. Vamos llegando al Cerro de la Cruz, el plan idóneo de la gente de aquí, porque hoy es sábado, entonces hay mucha gente aquí. Todo este comercio, la gente aquí de pronto no trabaja los sábados, o de pronto menos que normalmente, pero allá se ve la cruz, justo enfrente del volcán, justo enfrente de la ciudad, razón por la cual se llama el Cerro de la Cruz. Entonces bajamos por aquí estas escaleras. Está muy bonito este parque, verdad que los felicito, muchachos. Un parque para la gente, un parque tranquilo, un parque con un mirador así, con un volcán de estos enfrente. Esto no tiene palabras. Esto está muy bien hecho, está muy bonito. Y sobre todo me gusta ver que la gente de Antigua viene aquí a ver el atardecer, a comerse su heladito, tranquilos, seguro, no pasa nada. Que eso es un tema también. En estos días que llevo recorriendo Guatemala, me he sentido demasiado bien, demasiado fresco de la vida. Yo sé que debe haber sus cositas como en todo lado, ¿no? Pero en términos generales, muy buena onda todo por acá. Vea esto, señoras y señores. No hay nada más que decir. Es una belleza. Cerro de la Cruz, con su cruz y su volcán de fondo. ¿Cuántas veces uno tiene un volcán de esos tan de frente? Mire esto. Nah.
Esto es demasiado para mis ojos. Guatemala, qué bella eres, gracias por dejarme conocer esta ciudad y gracias a ustedes por acompañarme. Espero que les haya gustado este recorrido y si les ha gustado lo que han visto de este país, esperen los próximos videos porque se vienen cosas muy interesantes. Saludos a la abuela. Chao, Lin.